Bueno, muy bien. Entonces, bienvenidos nuevamente a esta clase. Hoy vamos a tener un tema muy importante. Este es un tema que ya ustedes verán con más o sea, más detenimiento sobre los sacramentos. Vamos a hablar ahí. Van a estudiar profundamente lo que hace el bautismo. Aquí lo vamos a repasar un poco, pero vamos a ver el enfoque, como siempre, es ver el entendimiento, cuáles son las diferencias en la forma en que la Biblia explica el bautismo y las diferentes y cómo las tres corrientes que conocemos, lo que es la Iglesia Católica, lo que es la Iglesia Luterana y la Iglesia Protestante, toman el bautismo y cuáles son las diferencias entre cada uno de ellos para que nuevamente ustedes lo puedan entender también. Entonces, vamos a comenzar como siempre lo hacemos, pidiéndole a nuestro Señor y Salvador que envíe su Espíritu Santo sobre nosotros y nos bendiga en este estudio. Padre Celestial, te damos las gracias por las bendiciones que nos das en las aguas del bautismo. Padre, te pedimos que abras nuestros corazones, Señor, con tu Espíritu Santo, a través de tu verdad mientras estudiamos tu palabra. Señor, ayúdanos a apreciar este lavado de renacimiento y renovación a través del Espíritu Santo, por el cual nos revestiste de Cristo, nos limpiaste del pecado y nos adoptaste como familia, como tu familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ya hemos estado siguiendo muy bien todo lo que es las líneas del grupo. Lo felicito porque, bueno, todos lo están, la manejo en el chat es extraordinario. Tengo entendido que en algunos grupos a veces los chats se ponen un poco fuertes y la idea es que ustedes tengan paciencia y puedan animar a los hermanos que están quizás am, llenando el chat con cosas que no deben ser para que sepan que el chat es simplemente para pasar información relevante del curso. Ya sabemos de que nuevamente la intención de este curso es que podamos ver cómo los diferentes sistemas o identificaciones espirituales asumen importantes doctrinas bíblicas para que ustedes puedan decidir en cuál rama ustedes se van a identificar en cualquier sistema. Hoy vamos a examinar la evidencia bíblica que el bautismo es algo que Dios hace para nosotros. Realmente lo veremos con los versículos nuevamente. Y vamos a comparar lo que las iglesias o los sistemas de identificación diferentes dicen sobre el bautismo. Haremos una lista también de los puntos bíblicos que se hacen, los que implementamos para bautizar a los bebés. Va a tener mucho que ver con lo que vimos en la lección pasada sobre la fe. Así que nos servirá una cosa siempre, va con lo otro. Entonces, bautismo. ¿Qué hace el bautismo? ¿Ok? ¿Cuáles son las enseñanzas del bautismo en las diferentes iglesias? Ustedes, esto estaba en la tarea. ¿Alguien quiere levantar la mano y decir cuáles son las enseñanzas sobre el bautismo en las diferentes iglesias? ¿Quién quiere ser hoy nuestro primer colaborador? ¿Qué vieron en el video, mi hermano? Tienen todos los motivos. Sí, adelante, Héctor. Estaba tratando, escribí 3 videos el fin de semana. Estaba yo tratando de decir, pues en el video decía que en la práctica que estaban teniendo, que la diferencia básica es que muchas de las otras iglesias no le dan la importancia al bautismo que deben. Piensan que es simplemente un acto simbólico, siendo que pues el bautismo, según esto, crea fe para el perdón de los pecados. Y aunque no dice la palabra, pues es un sacramento, los dos, el bautismo y la comunión. Entonces, en muchas otras iglesias simplemente es, además de que es opcional, como en la bautista, es simplemente algo simbólico nada más. Gracias, Héctor. Sí, vamos a ver las aplicaciones. Lo importante nuevamente, toda la doctrina es importantísima. Y veremos las repercusiones de no tomar las cosas como Dios las dice. Andrés,
Sí, pastor, también quería comentar acerca del video que para nosotros el bautismo nos crea fe y nos ofrece el perdón de los pecados y otras iglesias no creen en eso. También no creen que los niños, los infantes, vamos a decir, puedan obtener a través de eso como que tengan un raciocinio para poder bautizarlos, ¿verdad? Pero los infantes también necesitan el perdón, porque ahí hablaba en Mateo 21:16 que el perdón, la fe y el perdón entran por el corazón y no por la mente. Excelente, Andrés, muy bien. Entonces con eso podemos básicamente pasar que el bautismo en muchas iglesias es algo, o sea, podemos decir que el bautismo es algo que Dios hace por nosotros, es una de las lineamientos, y la otra creencia es que el bautismo es algo que nosotros hacemos para Dios. Y hay una gran diferencia entre los dos. En el caso nuestro, nosotros creemos ambas, o sea, sobre todo para el adulto. La parte importante es lo que Dios hace para nosotros. Con el bautismo Dios nos da a nosotros lo que ya vamos a ver los versículos, como dijo Héctor, el perdón de los pecados, lavamiento, eso lo veremos, todas las cosas que Dios hace. Y eso, por supuesto, es algo que Dios hace por mí. El bautismo es un regalo de Dios para mí que hace cosas de mí trabajando con el Espíritu Santo. Ya lo vamos a ver en los versículos. También, cuando ya yo soy un creyente, cuando ustedes son creyentes ahora, y yo me bautizo, en el caso de que no me haya sido bautizado cuando fue niño, vamos a suponer que yo venga a una iglesia en la cual nunca fue bautizado, ¿por qué no? Ahora, después de hacer un estudio sobre el bautismo, mi respuesta debería ser la misma que la que hizo el etíope cuando Felipe le explicó las cosas y le dijo, mira, esto es lo que hace el bautismo. Él inmediatamente dijo, yo quiero eso. O sea, yo quiero lo que hace el bautismo. Nosotros los creyentes inmediatamente abrazamos el bautismo y entonces también sigue siendo lo que Dios hace por mí, porque igual sigue trabajando en mí el bautismo, pero también lo hago como una muestra también de lo que de mi fe hacia Dios. Y nosotros, cuando bautizamos, también estamos obedeciendo el mandato del Señor. Pero lo más importante es la parte primera, lo que Dios, el bautismo es algo que Dios hace por nosotros primordialmente. Entonces, según la Biblia, ¿qué hace el bautismo? ¿Recuerdan qué cosa? Héctor mencionó algunos, vamos a volver a repetirlo. ¿Qué es los beneficios que da el bautismo? ¿Se acuerdan? Es importante repetirlos porque vamos a tener en cuenta. Y luego vamos a entrar a los versículos que prueban las cosas que ustedes están mencionando. ¿Qué hace el bautismo? Andrés, Como le había comentado, pastor, lo que yo recuerdo de la clase, que el bautismo nos ofrece a nosotros el perdón de los pecados y que crear nuestra fe. excelente, excelente, Andrés, excelente, sí. Entonces, una importantísimo, el bautismo da el perdón de los pecados, el bautismo da fe. ¿Qué más? ¿Qué otras figuras usa Pues es que la Biblia es tan hermosa que nos usa un montón de figuras que apuntan hacia lo mismo de las cosas que hace el bautismo. O sea, muchas veces, o sea, es lo mismo dicho de diferentes formas. Entonces, nos da perdón de los pecados, nos crea fe, ¿qué otras formas describe la Biblia que hace el bautismo? Por ejemplo, que tiene que ver con la ropa, que usa la figura de la ropa. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan qué hace el bautismo? ¿Qué ropa nos pone? Que sabemos que no es ropa, ¿no? Pero el bautismo nos reviste de Cristo, o sea, nos cubre y nos viste como si fuésemos Cristo. O sea, son muchísimas las cosas que hace el bautismo. Vamos a repasar todas estas bendiciones y luego vamos a pasar lo que dice la Biblia. Entonces, aquí vemos el primero. Un voluntario, hay espacio para que todos podamos leer. ¿Ok? ¿Quién quiere ser?
el primero. Adelante, Héctor. Andrés, segundo. Vamos a tener bastante. Ana, tercera. Adelante, Héctor. Hechos 2:38 a 39. Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que estén lejos y para todos aquellos quienes el Señor nuestro Dios llame. Entonces, basado en este versículo, aquí hay bastante. O sea, miren todo lo que hace, lo que Dios está diciendo. Ayúdenme ustedes a mí. Héctor, acuerdo que acabas de leer. Entonces, de acuerdo a este versículo, o sea, ¿qué hace el bautismo? Bautícense todos ustedes para, Se dice para el perdón de los pecados y ¿sí? para poder recibir el don del Espíritu Santo. Correcto. Entonces, vamos por la primera parte, ¿no? Para el perdón de los pecados. No hay nada extraño en este versículo que nos permita entenderlo de una forma diferente. Bautícense en el nombre de Jesucristo, tal cual, o sea, en otras palabras, como Cristo nos los mandó, para el perdón de los pecados. O sea, el que se bautiza, y esto vamos a ver Marcos, el que crea y sea bautizado será salvo. Entonces vemos que a través Dios nos está dando, lo que mencionamos, nos da el perdón de los pecados a través del bautismo. Y recuerden, por eso es importante tener cuando uno comete un error en una doctrina, todas las demás caen. O sea, es una cadena, una cadena. ¿Cuántos evangelios hay? Uno, no hay otro evangelio. Los del Antiguo Testamento creyeron ese mismo evangelio. Y ese evangelio es la salvación a través de Cristo, como el Mesías, como el Mesías es Cristo. Pero no hay otro evangelio. Somos salvos a través ¿de qué? ¿Cuál es el evangelio? ¿Qué dice? ¿Cómo somos salvos? A través De la fe en Cristo. a través de la fe en Cristo. No hay otra cosa. Un solo evangelio. Entonces, cuando nuestros pecados son perdonados, es porque el bautismo le está dando a la persona el evangelio que le da fe. Y aquí está. ¿Cuál es ese don del Espíritu Santo? Y lo vamos a ver en los demás versículos, pero es sumamente claro. Cuando una persona recibe el don del Espíritu Santo, ¿qué recibe? Mayormente, ¿qué recibe? ¿Cuál es el regalo del Espíritu Santo? La fe. La fe. No hay otro. Nadie puede decir, ¿verdad? Recuerden los versículos, por eso es importantísimo que lo tengamos. Una buena doctrina se fundamenta y basa las dos. Cuando la doctrina no está fundamentada, es una cadena. Entonces, la fe viene por el oír viene por la palabra. Nadie puede decir Jesucristo es Dios si no es por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu, cuando recibimos el don del Espíritu Santo, estamos recibiendo fe. No hay otra cosa. El perdón de los pecados está dado porque el bautismo nos da perdón, nos da fe. Y vamos a ver todas las demás cosas que hace. El bautismo es hermoso. Ahora, ¿para quién? Entonces ya vemos que es el que el bautismo hace cosas. Esto no es algo que yo hago para Dios. Yo no hago algo para Dios para ser perdonado. Él lo hace por mí. Yo no hago algo para Dios para que Él me dé el Espíritu. Eso es algo que Él me hace a mí. Así que vemos cómo el bautismo es algo que viene de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Y el Señor nos dice a nosotros, ¿para quién es esta promesa? ¿Para quién? Para nosotros, para tus hijos también, para todos los que estén lejos y todos aquellos a quien el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Dios llama a quien sea y a todo el mundo. Andrés, ¿tienes una pregunta? No, no, pastor, eso mismo iba a decir, justamente como estaba diciendo ahí, sino que el Señor, al que llama, como dice el Señor, ¿verdad? No solamente la promesa es para los que nosotros que recibimos el don del Espíritu Santo, sino también bueno, las personas que tienen hijos y para las que están, como dice aquí, apartados. Y el Señor, como dice en su palabra, el Señor al que llama capacita, ¿verdad? Sí, correcto. Y aquí podemos nuevamente empezar a entender muchísimo más de los versículos que Dios nos dice.
en el libro de Hechos, por ejemplo, cuando el carcelero llega a los pies de Pablo y Silas y, ¿cómo se llama? Y pone su confianza, o sea, y le pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Este, el apóstol Pablo le dice, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. ¿Cómo entonces vamos a suponer cómo se extiende esa fe a la familia? Porque el carcelero se la va a pasar y porque el carcelero va a hacer lo que Dios les está diciendo que haga todos los seguidores de él. Bautices a tu familia. Y de hecho siempre vemos, y ahí en ese mismo ejemplo lo vemos inmediatamente, que cuando todos ellos creyeron, toda la familia fue bautizada. Toda la familia. Así que el bautismo es para todos. Y ya lo vimos anteriormente. ¿Por qué? Porque quienes ahorita, y vamos a seguir profundizando en esto. Ana, Sí, Pastor. Bueno, yo sí tengo una pregunta, o sea, por ejemplo, bueno, entendemos, por supuesto, la palabra del Señor, que nos bautizamos para perdón de pecados, que así el bautismo es para perdón de pecados. ¿Cómo le puedo yo decir a un descarriado que ya se bautizó y está apartado que se bautice nuevamente para el perdón de sus pecados? excelente pregunta, Ana. Excelente pregunta. Ana, en este sentido, Dios nos dice a nosotros que hay un solo bautismo. En otras palabras, cuando el bautismo, y no me refiero a diferentes entendimientos, sino que hay un solo bautismo que es una sola cosa que Dios hace por nosotros, pero también nos dice a nosotros que no necesitamos bautizarnos una y otra vez. O sea, Dios habla de que nos bauticemos una vez y no hay necesidad de bautizarse nuevamente. El bautismo que recibimos sigue actuando. ¿Qué hacemos entonces con el caso que tú estás hablando? Que es muy importante. Le recordamos a la persona lo que él recibió el día en que fue bautizado, se acuerde o no se acuerde. Para eso, nuevamente, la iglesia tiene los padrinos, para que en el caso de, por ejemplo, yo no me acuerdo cuando me bautizaron, yo no me acuerdo, pero yo sé que lo hicieron. Mi mamá me lo dice, hay un certificado, hay fotos, hay de todo. Yo sé que fui bautizado. Entonces, cuando ahora yo también, al igual que la persona que estás hablando, recuerdo que mi fe en el momento, y porque vemos que el bautismo da el perdón de los pecados y la fe, en ese momento mi fe estuvo en su máximo apogeo. Sin embargo, en la medida de que nunca más fui a la iglesia, niñito al fin, y que nunca recibí la palabra más de allá de eso, mi fe empezó a decaer, a decaer, a decaer, a decaer. Y por supuesto eso se mostraba en mi vida también. Pero el bautismo estaba allí, ahí estaba todavía. Y cuando fui creciendo, mi bautismo me ayudó a entender quién era y a regocijarme, y esa fe me ayudó para yo poder seguir y entender mayormente las cosas. Entonces, a una persona que está descarriada, uno le muestra su identidad. Mira, el día que te bautizaron, Dios te reclamó como parte de tu familia, su familia. Y Dios tiene un plan para ti, y es un plan que va mucho más allá de lo que estás haciendo y lo que estás viviendo. Lo más importante cuando uno hace, Ana, con una persona, es mostrarles que para que la persona cambie su forma de actuar, lo más importante primero es que tiene que entender que es un hijo de Dios, salvado por Dios. Su justificación, el hecho de que Cristo le ha perdonado todos los pecados, va a hacer que él cambie su conducta, pero es como una consecuencia o sea, nosotros no, en nuestra labor como iglesia, como hermano, no es ir directamente hacia las personas para que cambien su vida. Eso no. Nosotros vamos con el Evangelio para que ellos tengan la fe verdadera, traerlos de la muerte a la vida, y de allí el Espíritu Santo se encarga de hacer todos los cambios. Por supuesto, le mostramos la palabra y la ley para que ellos puedan guiarse, pero tiene que ser un resultado de la fe como tal. Espero haber respondido tu pregunta, Ana, y excelente pregunta. Muy bueno. Sí, sí la respondí, Ana.
Sí, sí, pastor, por supuesto, porque a mí también pues me la han hecho, yo lo entiendo Claro, perfectamente, claro. pero también se queda uno corto, pero sí tengo muy claro en recordar su identidad como hijo de Dios y que al reconciliarse, al volver en amistad con Él, pues ese pacto como que se restaura nuevamente su relación con el Señor. Y bueno, la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado y no hay necesidad pues de volver a tener un nuevo bautismo. No, hay que mostrarle que está allí. Gracias, Ana. Y sí, lo que podemos hacer es animar a la persona a retomar nuevamente su vida bautismal. Y hay unos versículos muy bonitos que dicen que ahora que ya nosotros nos hemos bautizado y que estamos revestidos de Cristo, hemos muerto al pecado. Ahorita lo vamos a ver, lo tenemos por allí. Entonces hay que llamar a la persona para que nuevamente ejercite eso. Ahora que ya tenemos fe, sí tenemos libre albedrío. O sea, el, podemos hacer nuestro mejor esfuerzo para decirle al pecado no. Entonces, bueno, esto es para todos nosotros. ¿Ok? Ah, y ahora sucede en el bautismo. Y vamos a ver, según el apóstol Pedro, es lo que aparece, este, lo que dice el apóstol Pedro. Él invita a la multitud en el día de Pentecostés a ser bautizados para el perdón de los pecados, en el versículo 38. Ven, bautícense todos ustedes para el perdón de los pecados. Entonces, el bautismo da eso. Este no es el único lugar donde la Biblia hace esta afirmación. Vamos a ver el siguiente. Y aquí nuestro hermano Andrés, luego viene Ana, va a leer este. Amén. Primera de Pedro 3, 20, 21 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, aquí este versículo es muy, muy claro en lo que está haciendo. Este, si ustedes pueden resumir qué hace el bautismo en este caso, ¿qué pueden apuntar? Aquí tomando las palabras directamente de lo que dice el apóstol. Ni siquiera es una interpretación. ¿Qué dice el apóstol aquí que hace el bautismo? Nos salva. Nos salva, no es nada, no lo estamos interpretando. Sí, así, el bautismo que corresponde a esto ahora, ahora nos salva. O sea, el bautismo, Dios nos da la salvación a través del bautismo. ¿Por qué? Porque está ligado a la resurrección de Cristo y dice que el bautismo no nos quita a nosotros las inmundicias de la carne. ¿Qué inmundicias quita? Es una buena conciencia. En otras palabras, lo que nos quita a nosotros es todos los pecados que entorpecen nuestro cuerpo y nuestra conciencia. Lo que nosotros no podemos quitar, Dios nos quita y nos pone una conciencia limpia, nos justifica y todos nuevamente resucitamos con Jesucristo. Entonces, no es una... y esto es bien importante también porque tiene varias aplicaciones. El bautismo no quita las inmundicias de la carne, sino que quita las inmundicias ¿de dónde? De nuestra alma, de nuestro espíritu. ¿Ok? Y no es un lavamiento físico, es un lavamiento espiritual completamente. Pero aquí vemos que esto salva. El contexto es bien importante también. Está hablando del diluvio. Y en el diluvio, cuando Dios mandó el diluvio, el agua fue lo que levantó el arca y así como levantó el arca y lo salvó a ellos del diluvio, dice ahora que el agua simboliza el bautismo que ahora nos salva. Entonces, el bautismo es algo importante por el cual Dios ofrece su salvación a través del bautismo. Entonces, vemos nuevamente que sigue siendo bien específico que da el perdón de los pecados, que crea fe y por supuesto donde hay perdón de pecados y hay fe y salvación. Es muy, muy claro lo que hace el bautismo. Por eso es que el bautismo es algo hermoso y no hay que quitarle la importancia al bautismo porque Dios obra a través de nosotros. Si yo entiendo mal el bautismo y no se lo doy a las personas que lo necesitan,
realmente los estoy dañando espiritualmente y pues, inclusivamente pueden ser objeto de perdición. Viene, Ana, creo que vienes tú, por favor, ¿puedes leernos Tito 3:5? Sí, Tito 3:5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, para el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Pues esto es lo que hace el Espíritu Santo, nos lava. Y vamos a ver que esto está ligado nuevamente al lavamiento que hace el Espíritu Santo en el bautismo, porque es lo que hace. Vieron el versículo anterior, que no es un lavamiento de carne, sino un lavamiento espiritual, una regeneración. Y recibimos el Espíritu Santo a través del bautismo, que renueva nuestra persona, nos vuelve nos crea completamente nuevo, nos renueva la identidad que tenemos ahora en Cristo como hijos de Él. Y tenemos, por ejemplo, Jaime, si quieres nos ayudas con Juan 3:5 y 6. Prevenido Wilber. Oui, Sí, vamos a dejar que sí, lee por favor y Ana, ya respondo tu pregunta. ok. Juan 3, 5, 6. Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Gracias, 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 Wilber. Es muy, muy, muy claro, ¿verdad? Cristo está hablando con Nicodemo y le está diciendo que tiene que nacer de agua y del Espíritu. O sea, lo que está diciendo es simplemente cuando tú te bautizas, naces de nuevo. No naces de la carne, o sea, tú naciste de carne, de tu papá y de tu mamá, pero aquí necesitas un nacimiento nuevo. Cuando nacemos de nuestros padres, venimos con el pecado original, ya lo sabemos, pero ahora necesitamos venir a la vida y la vida espiritual a través de la fe y eso lo hace el Espíritu Santo a través de este nacimiento con agua, no lo deja por fuera, lo pone directamente allí en las palabras de Jesús. Entonces el bautismo es importantísimo para que nosotros podamos obtener lo que Dios nos da. Fíjense, ahorita vamos a hablar un poco de que si el bautismo es necesario o no. O sea, cuando una persona tiene fe, muy bien, bendito sea. El que tenga fe será salvo porque pone su confianza en Jesús. Pero podríamos llegar a pensar que ya como tengo fe, ya yo no necesito el bautismo. Y eso es un gran error. ¿Por qué? Porque el bautismo me da lo que Dios quiere darme de forma permanente. ¿Cuántas veces necesito yo el perdón de los pecados? Y eso lo vamos a responder en un momentico. Creo que Ana, tenías la mano levantada. No sé si era anterior o tenías una pregunta anteriormente. No, sí, sí, por supuesto. Podemos decir que una persona, o sea, ¿cuántas veces, bueno, en mi caso he tenido que hacerlo, Dios me ha dado el privilegio de hacerlo, de ir a orar por personas que ya no tienen vida para bautizarse, que ya están como ya en su última oportunidad de reconciliarse con el Señor y como de despedirse, de reconciliarse con su familia e irse? Y pues no hay tiempo de llevar una piscina o de que se bautice. No sé, yo siempre les he hablado el pasaje donde el ladrón en la cruz, el Señor le dice, hoy mismo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, y que la persona tenga la paz y la certeza de que el Señor le ha recibido y le ha perdonado, aunque pues no hay tiempo para bautizarse, pero creyendo Correcto. solo en la misericordia y en el sacrificio que ha hecho el Señor para salvación. Gracias, Ana. Fíjate, eso es importante, Ana. No, la fe salva. Cuando una persona, y está citando un ejemplo importante de que nunca es tarde para poner nuestra confianza en Jesucristo. Y de hecho, el confort de que la Biblia nos está diciendo que tenemos que tener exactamente las dos, pero las dos hacen exactamente lo mismo. El que tenga fe, el I en griego también es kai, o que significa que es explicativo o que además de,
O sea, que tenga fe y sea bautizado, que es lo mismo, porque el que se bautiza tiene fe, será salvo. Entonces, cuando una persona tiene fe, va a ser salva. Y eso es importante para que la persona sepa que no es que si no está, para que no tenga el temor de que si no se ha bautizado, entonces no puede ir al cielo. Si confiesas a Jesucristo con tu boca, y crees en Él, vas a ser salvo, no hay problema. Nuevamente, el punto está en que no tampoco llevarlo al otro lugar donde, como ya tengo fe, no necesito bautismo. Sí lo necesito, porque el bautismo me da lo mismo que Dios me quiere dar, pero de forma permanente. Cada vez que yo necesito bautismo, yo necesito el perdón de Dios y cuando entremos en la Santa Comunión, van a ver lo que dicen los versículos de la Santa Comunión, que Dios nos ofrece el perdón de los pecados por la comunión. O sea, Dios nos está a nosotros hablando y abrazando por todos lados. Sabe quiénes somos y sabe lo que necesitamos y nos ofrece de múltiples formas su gracia para que estemos siempre firmes en Él, para que el Espíritu Santo esté trabajando en Él. Una de esas es el bautismo y también lo vamos a ver con la Santa Comunión. Héctor. Um, la- Estaba yo leyendo precisamente en el libro este, pero eh, hay mucho, ¿cómo diría yo? Y es la misma pregunta que yo tengo. ¿Quién puede y quién no puede bautizar? Bueno, Wilber, perdón, Héctor, eso lo vas a ver completico dentro del curso de los sacramentos. Pero te lo puedo adelantar un poco para que lo veas. Cuando Jesús le dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos, ¿a quién le está hablando? A su discípulo. ¿A quién? A todos nosotros. A todos. O sea, no es complicado. Dios le está diciendo a todos los cristianos que hagan qué cosa. ¿Qué le está pidiendo Dios a todos los cristianos? Que hagan discípulos, pero ahí yo veo, o sea, yo veo un punto delicado en esa situación, porque entonces, pastor, en el punto de vista de que personas muchas veces sin doctrina o muchas veces, bueno, usted sabe que hoy día, como dice el apóstol Pablo, se predica un evangelio diferente. Y si Correcto. ponemos a todo el mundo a bautizar, pues eso se nos forma desorden. Creo que el Señor es orden y nosotros Mm, pertenecemos a una iglesia, a unos ministros, estamos bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad de nuestros pastores, como dice la palabra, que debemos someternos a ellos y no andar pues como ruedas sueltas. Ana, excelente. O sea, me encanta como nuevamente tu fe está fundamentada en las cosas que dice Dios. Todo eso que tú estás diciendo es cierto, pero no quita el hecho de que todos estamos autorizados para hacerlo. Nuevamente, generalmente soy yo o es uno de los pastores, uno de los líderes el que hace el bautismo, pero no quita, y por todo lo que tocas de decir, tal cual, por todo lo que tocas de decir, nosotros sugerimos eso, pero nuevamente esto forma parte de un curso completo, Ana, pero no quita lo que Dios dice cuando Él nos manda a todos nosotros. Y recuerda también el otro versículo importante que vimos en la clase pasada, la identidad del cristiano. Todos los cristianos somos sacerdotes de Dios. Ustedes son una nación santa, real sacerdocio. Entonces, Dios nos llama así a todos. Y eso es una gran bendición. Y eso va a ser bien importante, Ana, porque nos muestra que el poder que tiene el bautismo, que nosotros administramos simplemente, viene de Dios y no de nosotros. Pero nuevamente, muy bueno porque sí, esto podríamos desarrollarlo, pero nos quedaríamos aquí toda la lección, de cómo, de quién, pero sí, todos podemos hacer el bautismo, pero definitivamente, como tú lo acabas de mencionar, nosotros recomendamos por orden, por beneficio de la persona, etcétera, generalmente recomendamos que sea el pastor, o el líder de la iglesia, pero no quita el hecho de que todo el mundo puede bautizar, todo el mundo puede hacerlo. Porque recuerda que nosotros, la persona lo que está haciendo es administrando lo que Dios hace. Fíjate, Ana, cuando una persona hace, hasta cuando una persona no tiene un fundamento bien fundado, el bautismo sigue siendo válido, porque no está centrado en la persona que hace el bautismo, sino en lo que Dios promete con el bautismo. Cuando Dios promete que hace lo que hace, Él lo hace.
aunque la persona no esté totalmente acorde. Pero definitivamente la idea es que la persona que administre el bautismo sepa exactamente lo que está pasando para que pueda dar testimonio a la persona y a la familia de qué está ocurriendo en ese momento. Wilber. Sí, pastor, mira, solamente tengo una última duda, Sí, porque aquí veo que en la de, en la de Juan 3 del 5 al 6, aquí no veo, tengo una duda referente al versículo 4, sí. donde dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esa es la duda que tenía solamente, pastor. Gracias, Wilber, porque es que precisamente esa pregunta nos hace entender qué es lo que hace el bautismo. Am, mm, Jesús le está diciendo a Nicodemo que él tiene que nacer de nuevo. O sea, que si él no nace de nuevo, no entra al reino de los cielos. Y dice, bueno, pero ¿cómo? Mira el tamaño que yo tengo. ¿Cómo me meto yo dentro del vientre de mi mamá y salgo? Y Jesús le dice, no, 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 Wilber, no, perdón, Nicodemo, no es así. Y nos dice, no es que te tienes que meter en el vientre de tu madre para nacer otra vez, es que naces espiritualmente a través del bautismo. Entonces, apoya precisamente lo que está diciendo Jesús, que el bautismo nos da el nacimiento espiritual, nos pasa de la muerte a la vida. ¿Y cómo pasa eso? Ya vemos que no hay otro evangelio, da el perdón de los pecados, donde hay perdón de los pecados tiene que existir fe, porque no hay perdón de los pecados fuera de la fe en Jesucristo. Nos da el Espíritu Santo, donde está el Espíritu Santo hay fe. Pero todas esas cosas es un gran paquete y esa pregunta es importantísima porque muestra exactamente qué es lo que hace el bautismo. El bautismo nos da un nacimiento espiritual y ahora ya somos parte de la familia de Dios como tal. Yo, Creo que tengo, sí, yo digo esto porque pues yo me bauticé siendo niño, como dijo usted hace ratito. O sea, y qué lo bueno. pude ver en las fotos donde fui bautizado, pero pues no me acuerdo. Entonces yo siempre comparaba este texto, esta cita, como, o sea, uno tiene que saber, o sea, cuándo se está bautizando. No, yo no sé si Nicodemo se había bautizado de niño o cuando Jesús le dijo que se tenía que bautizar nuevamente. Entonces esa era mi duda solamente, Eh, pastor. Son muy buenas preguntas, Wilber. O sea, lo más probable que lo que está pasando aquí es que Jesús le está diciendo que se bautice. Es muy probable que Nicodemo no se haya bautizado antes. El bautismo era nuevo y ahorita ahí tenemos una pregunta que tiene que ver con eso. El bautismo acaba de comenzar y comenzó con Juan el Bautista. Por eso es que, nuevamente no me quiero adelantar un poco, pero el bautismo comienza con el ministerio de Juan el Bautista y ya Sí, cuando Juan el Bautista comienza a bautizar, Juan el Bautista ya tiene cierta edad, ¿no? Entonces, eso va a explicar muchísimas cosas de por qué no vemos muchas figuras bíblicas bautizándose como niños, porque el bautismo acaba de comenzar. Pero sí, pero fíjate lo que sí hace el bautismo. El bautismo hace que las personas nazcan de nuevo sí, sí, lo tengo y claro. nacen espiritual. Entonces es bien importante todo y nuevamente ya hemos visto que los versículos son claros. Bauticen a todas las naciones. O sea, el bautismo da fe y todo. ¿Quiénes necesitan perdón? Todos los seres humanos. O sea, todos, desde el más grande al más pequeño. Y eso lo vimos la lección pasada y lo vamos a volver a repetir, a revisar aquí nuevamente. Sí, muchas Entonces, gracias, pastor. no, al contrario. Andrés, es una pregunta. Sí, pastor, solamente no, que lo que quería es sumar a lo que está hablando usted, lo que se Gracias, está Andrés. diciendo aquí con respecto a esto, en lo que podemos ver acerca de Felipe y el etíope en Hechos capítulo 8, verso 26 en adelante, pero ahí resumiendo, el eunuco le dice a Felipe que le diga qué es lo que estaba hablando el profeta acerca de lo que él estaba leyendo en Isaías. Y entonces Felipe en el verso 35 le dice, abriendo su boca y comenzando y desde esa escritura le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Eh, Amén. Y nuevamente, ahí también aprendemos algunas cosas. Por eso si hacemos nuevamente, esto lo van a aprender muy bien y profundamente en el curso de lo que son los sacramentos. Pero a las personas adultas los instruimos en la fe y como hizo el etíope, eh, mm,
los bautizamos luego que ya tengan su fe en Cristo como tal. No lo hacemos así con los niños, porque vemos que, como dice Jesús aquí, lo que hace el bautismo para todos, los niños no lo pueden expresar, pero sí lo pueden recibir porque es un acto del Espíritu, como vimos, que no es un acto de razonamiento, sino es la obra del Espíritu Santo en el corazón que testifica a cualquier edad. Entonces, fíjense aquí en Gálatas 3:27. ¿Quién quiere leerlo? Otra linda figura de lo que hace el Espíritu. Adelante, Héctor. Y dinos qué significa esto que Ah, dice aquí. porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. ¿Y qué significará esto de estar revestido de Cristo, Héctor? ¿Cómo lo entiendes tú? Bueno, lo que preguntaba usted al principio el bautismo nos lava, nos salva y nos viste con el Espíritu Santo, ¿no? Claro. Entonces, fíjate, tú estás vestido de Cristo, Héctor, como cuando Dios nuestro Padre nos ve, ¿a quién ve? Nos ve como si fuéramos quién. ¿De quién estamos vestidos? De Cristo. De Cristo. O sea, cuando Él te ve a ti, te ve como su Hijo Jesucristo, recuperamos la imagen de Dios, recuperamos la perfección. Sean santos, así como yo soy santo. Entonces, cuando tú te bautizas, te revistes de Cristo, recibes la rectitud y la perfección de nuestro Señor Jesucristo, que es lo parte del gran intercambio. Es lo mismo que hace la fe. Cuando nosotros creemos en la cruz, Cristo se llevó tus pecados y Él, a través de la fe, te regala su perfección. Entonces ya Dios, por eso es que nos podemos ver con Dios en cualquier momento. ¿Por qué? Porque Dios nos ve vestidos. Eso también lo vas a ver en Apocalipsis. ¿Te acuerdas en el Apocalipsis 7, donde los creyentes salen de la gran tribulación y sus ropas eran blanquísimas, blanqueadas, con la sangre de Cristo? Todo es la misma figura. Nos revestimos de Cristo, recibimos lo que Cristo hizo por nosotros y somos justificados o perfeccionados a través de la obra redentora de Cristo como tal. Hermosísimo todo lo que hace el bautismo. Y esto nuevamente, la fe, que se acredita la fe, lo hace el bautismo. Todos los que nos bautizamos en Cristo estamos revestidos con Él. Efesios 5, otro candidato o candidata, por favor. Adelante, Andrés. Dice, esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, no hay otro evangelio. El evangelio está. El evangelio esto lo van a ver en los sacramentos, pero los sacramentos son el evangelio en forma tangible o visual. O sea, Dios nos da su palabra. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Evangelio está allí, el Espíritu Santo está trabajando allí. En la Santa Comunión, que lo vamos a ver después, también está el Evangelio allí, sigue obrando allí y Dios, el Espíritu Santo, sigue trabajando. La fe viene por el oír, la fe viene por la palabra. Dios no trabaja fuera de la palabra y los sacramentos tienen esa misma palabra. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? No tenemos preguntas. Bueno, entonces aquí viene importante, una y otra vez vemos cómo Dios hace cosas desde arriba hacia abajo, cómo Él hace cosas que nosotros no podemos, importantísimas para nosotros, para que tengamos fe y para que tengamos el perdón. Entonces, esto es bien importante porque para mí, si yo no pienso que el bautismo sea nada de estas cosas, wow, estoy dejando por fuera un regalo que Dios me está dando para darle fe a muchísimas personas. Entonces, es importantísimo. Entonces, no se trata simplemente muchísimas veces de un énfasis, sino que son doctrinas importantes con las cuales tienen repercusiones importantísimas. Vamos a ver aquí, dice la iglesia sobre lo que hace el bautismo basado en estos versículos. En la iglesia protestante, la bautista, por ejemplo, creo que Héctor lo mencionó. ¿Quién fue? ¿Fue tú, Héctor, o fue Andrés, que mencionaron lo que dice la iglesia bautista en cuanto a qué hace el bautismo? Fui yo.
¿Puedes repetirlo, Héctor? Bueno, para los bautistas, que curiosamente Sí, se llaman bautistas, el sí, bautismo es una situación opcional que uno sí. escoge bautizarse o no bautizarse como uno quiera. Y cuando, digo, mi hermano se casó con una muchacha bautista y va a la iglesia bautista. Ujú, Y tienen unas albercas gigantescas sí, en sus iglesias. Y él no se volvió a bautizar, pero dice que sí le ha tocado que la gente dice, no, 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 yo no necesito bautizarme. ya. Y son bautistas. Sí, sí, eso, y nuevamente me llama la atención porque yo tengo el mismo pensamiento. Yo digo, bueno, es que si tú vas a la casa del radiador, porque siempre hay una casa de las empanadas, la casa del radiador, la casa de la olla, se supone que tú ahí es donde vas a encontrar, se especializan en eso. Cuando alguien se llama la iglesia bautista, tú dirías, wow, ellos tienen el bautismo bien definido y lamentablemente no es el caso, ¿no? Y es peligroso, es triste porque vemos lo que hace y si no se lo ofrecemos a la gente, estamos dejando que la gente se abstenga de una bendición tan importante. Sobre todo el hecho de que no se lo dan a los niños, por ejemplo. Am, los niños necesitan perdón. Y eso me estoy adelantando un poquito. Pero bueno, lo que dice Héctor, lo vamos a ver aquí. Como siempre, no lo hacemos del pensamiento, sino que lo tomamos directamente ah, de las posiciones oficiales de la iglesia. ¿Quién quiere leer lo que dice la posición oficial de la iglesia bautista? Adelante, Andrés. Dice en la Iglesia Protestante Bautista, dice, el bautismo es un acto de obediencia que simboliza la fe del creyente en un Salvador crucificado, sepultado y resucitado, la muerte del creyente al pecado, la sepultura de la antigua vida y la resurrección para andar en novedad de vida en Cristo Jesús. Bien, entonces, varias cosas aquí que podemos ver para Wilber. Incluso pasó referente a esto que leyó el hermano. Pues yo al llegar a la iglesia, hoy tiene 11 años que estoy perseverando en una iglesia. De esta manera me dieron ahora sí la doctrina del bautismo. O sea, yo llegué a la iglesia y yo ya era bautizado católicamente. Obviamente allí me dijeron, no, pues que tenía que bautizarme nuevamente Claro. para la iglesia. Pues a mí no me dijeron si lo puedo hacer o no lo puedes hacer ahorita. Vi que estaban dando doctrina de bautismo, lo tomé y me bauticé al mes. No sé si hice correcto. Wilber, no te preocupes, o sea, en serio, o sea, el bautismo es uno solo, pero no es que por haberte bautizado nuevamente perdiste tu salvación o algo. No, era suficiente con tu primer bautismo. Yo no tengo que bautizarme, aunque sé lo que ya da y ya lo asumo y lo recibo y le digo a mi Dios gracias. No, 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 no quiero no causes en tu corazón una perturbación, ¿ok? Ah, la sangre de Cristo nos limpia de cualquier pecado que hayamos cometido. En este caso, tú estabas siguiendo las recomendaciones, que no necesariamente eran las mejores, pero al final tú tienes a Cristo en tu corazón y Cristo no te saca del reino de los cielos por eso. Nada, no te preocupes, tu bautismo sigue siendo activo. Pero vemos nuevamente que en estas iglesias es un acto de obediencia, por eso es que te tienes que bautizar nuevamente. De hecho, Wilber, aquí primero recuerden que yo les he hablado que la Iglesia Bautista es una de las que tiene el mensaje de la salvación por Cristo a través de la fe más claro. Yo tengo muchísimo respeto porque eso es un mensaje importantísimo, pero nuevamente a veces se complica. Entonces, aquí es un acto de obediencia. El énfasis no reconoces el bautismo como algo de arriba hacia abajo, sino algo de abajo hacia arriba, es algo que tú haces por Dios. Y todo lo demás se pierde, todo lo que Dios te hace no está allí. Y es un símbolo. Entonces, no es ningún símbolo. El bautismo hace esto. El bautismo da la salvación, da. Entonces, es muy diferente la percepción de lo que se hace el bautismo en la iglesia protestante que lo que se hace en lo que dice la Biblia. La Biblia te dice, bautízate porque es un regalo que Dios te va a dar a ti y es necesario. Entonces, así por eso fue que Juan el Bautista le dijo, yo necesito ser bautizado, no tú.
Y fíjense qué importante, que eso es un buen ejemplo. A mí me encanta ese ejemplo, ¿saben por qué? Porque Juan el Bautista es un hombre creyente, por supuesto que es creyente, y él le dice, yo necesito el bautismo, tú no. Ok. Entonces, o sea, aún, y nuevamente, yo tengo fe, y como hizo el etíope, él tenía fe, le explicaron lo que hizo Isaías, agarró fe en él y dijo, yo quiero bautismo. ¿Por qué? Porque es parte de lo que Dios utiliza para incrementar mi fe, darme el espíritu, darme el perdón que necesito de todas las formas posibles. Ana, adelante. Sí, gracias, doctor. Ah, no, Ana estaba afuera, se salió. Por razón no lo había escuchado. Menos mal que pues, voy a salir. Gracias, Wilber. Entonces, vamos, seguimos con el otro. Déjame ver si Ana entró. Ah, Ana, ¿pudiste entrar? Sí, yo te veo nuevamente. Cualquier cosa, Ana, si vuelve, Jaime también, si alguno de ustedes sale por cuestiones de conexión y yo no lo veo, pongan en el chat y los hermanos me van a avisar si hay alguien allí. ¿Qué creemos nosotros en la Academia Cristo? Y por supuesto, simplemente lo que hacemos es recoger lo que dicen los versículos. ¿Y quiere leerlo? Adelante, Héctor. Creemos que también por medio del bautismo del Espíritu Santo aplique el Evangelio al hombre pecaminoso regenerándolo, Tito 3:5, y limpiándolo de toda la iniquidad, Hechos 2:38. El Señor señala la bendición del bautismo cuando promete, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Muy bien. Entonces, eso nuevamente es lo que nosotros creemos, pero no es una doctrina de Academia Cristo. Es lo que confiesa la Iglesia Luterana, pero nuevamente no es una doctrina de la Iglesia Luterana. Es básicamente lo que dicen todos esos versículos y nosotros le creemos a Dios y disfrutamos de lo que Dios hace a través del bautismo, ¿no? Entonces, ¿para quién es el bautismo? Vamos a ver para quién es. Héctor, tenías una pregunta, no, eso fue anterior. Sí. Entonces, ¿para quién? Sí, era más bien un comentario con Adelante. algo parecido que le pasó a Wilber, pero cuando mi niña nació, tiene ahorita 10 años, fue como al año y medio de habernos pasado la iglesia luterana. Obviamente la bautizamos y padrinos y todo normalito. Y cuando llegó a la anulación de mi primer matrimonio, Mm, mi esposa inmediatamente me dijo, oye, entonces ya hay que ir a bautizar a la niña a la iglesia católica. Y yo me molesté muchísimo. Le dije, a ver, espérame tantito. Y le dije, a ver, ¿qué dice el credo? ¿No? claro. Y le dije, esto lo decimos todos los domingos, y le dije, es un solo bautismo para el perdón de los pecados, no necesita más. Ella lo que le preocupaba es que si en algún momento más adelante se llega a enamorar de un muchacho católico y le piden, le dije, ni te Eh, preocupes, ¿no? Ya está bautizada y no necesita más, ¿no? eh, Comentario ahí que me pasó. sí, sí, Héctor, y eso es muy, o sea, y eso es cierto, eso es muy crítico en la Iglesia Católica, tienen eso como, o sea, es como un arma, pues, un chantaje, de que si no lo haces conmigo, después no vengas para acá, y cuando vengas para acá, tienes que ponerte al día. O sea, cuando vengas para acá y te quieras bautizar, no es así tampoco de sencillo. A ver, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus ofrendas? Oh, usted tiene meses que no, no, tiene que ponerse al día. Y bueno, pero ya entendemos que eso no es así. Pero sí, el bautismo de la Iglesia Católica es válido. ¿Y por qué? Porque no se tiene que ver con la persona que lo está oficiando, sino tiene que ver si te bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estas iglesias que creen que es un acto de obediencia, utilizan el bautismo como una membresía. O sea, tú te haces miembro de la iglesia bautista. Y no es cierto. Cuando ustedes hagan discípulos de quién, cuando Dios nos dice que hagamos discípulos de quién, hacemos discípulos Discípulos del Señor. Y del Señor. también, pastor, algo, pues lamentablemente yo he tenido que oír muchas personas muy frustradas y muy tristes por esto, porque Eh, se les denomina personas en prueba o miembros de prueba y personas en plena comunión los que se bautizan.
Pero estas personas, aunque aman al Señor, sirven al Señor, están ahí de pronto los que llegan con problemas de recasamiento, de adulterio, o personas que la iglesia considera que no cambiaron su vestuario, que no cambiaron todas aquellas dogmas de las iglesias, entonces no se bautizan porque creen que no cumplen los requisitos de la iglesia para bautizar. Correcto, Ana. Y fíjate que es importante porque al final, Ana, estamos diciéndole a Dios que Él no puede hacer lo que Él hace en el bautismo. Lo tengo que hacer yo. Yo soy quien tiene que cambiar mi vida. Yo soy el que tiene que tener esto. No, yo no soy. Dios hace eso por mí. Dios hace eso por mí cuando precisamente para eso me lo está dando. Para eso le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de agua y espíritu. O sea, eso es un milagro lo que ocurre dentro del bautismo. Y le quita el énfasis al milagro que Dios nos da y se lo pone el ser humano. Que tienes que llegar o sea, que prácticamente tienes que llegar convertido cuando no. O sea, Dios no, sí, a nosotros a los adultos nos instruimos en la palabra, pero al final del día nunca va a quitar el hecho de lo que el bautismo hace, porque Dios dice que lo hace. Dios lo promete y como tanto le damos, cuando yo le pido a alguien que se bautice nuevamente, le estoy quitando la, el valor a lo que Dios dice que hace el bautismo. Entonces lo estoy poniendo en duda y no puedo ponerlo en duda. Dios dice que hace todo eso, yo lo creo. Lo hagan hecho en cualquier iglesia. O sea, la única iglesia, el único sitio donde yo a veces como pastor he bautizado nuevamente a alguien es cuando me dice que viene de la iglesia mormona, porque eso es una iglesia donde, fíjate que la iglesia mormona hace el bautismo igualito que lo hacemos con el nombre del Padre y del Espíritu Santo, o sea, todo igualito. Pero cuando ellos hablan de ese Padre, Hijo y Espíritu Santo, no es el mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo nuestro. ¿Por qué? Porque Cristo no es el Cristo que nosotros conocemos. Entonces, la forma externa puede ser igual, pero el contenido es vacío. Entonces, yo mm, no tomo ningún riesgo. Ahí prefiero decirle, mira, se hace sobre todo se la instruye completamente y se hace un bautismo basado en el Dios trino bíblico. Y creo que es como se llama, creemos que es lo que es la práctica correcta. Pero cuando alguien viene de la iglesia bautista, de la iglesia católica, celebramos el bautismo que se hizo. O sea, porque independientemente, lo que sí hacemos es explicarle a la persona lo que verdaderamente recibió, aunque no lo supo. No lo supiste, pero ahí está. O sea, porque lo vamos a ver en la Santa Cena también, que el bautismo no deja de tener validez porque tú tengas una mala interpretación, porque no depende de eso, es lo que Dios dice que hace, Él lo hace. Eso lo vamos a ver también en la Santa Cena, porque las personas que reciben la Santa Cena sin fe, siguen recibiendo un poder, pero les cae mal, pero está allí. O sea, no tiene que ver con la persona, sino que tiene que ver con lo que Dios promete. Para bien, en este caso, la fe con el cual le damos el valor que Dios dice. Las iglesias se dividen en dos opiniones entonces. La primera es el bautismo para las personas de todas las edades. Esa es posición 1. Y la posición 2 es que el bautismo no es para todas las edades, sino que el bautismo es para no los adultos, pero sí los puedan entender. Aquí, estas son las corrientes normales. La primera, vamos a ver quiénes son los que dicen lo primero. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Antes de poner los versículos, ¿para quién es el bautismo entonces? ¿Cuál de las dos corrientes es correcta? ¿La primera o la segunda? La primera para personas de todas las edades. Excelente, la primera. Y es bien importante, hermanos, porque en serio, los niños necesitan perdón. Ustedes lo vieron en la vez pasada en la clase, cuando el rey David nos dice a nosotros que él nació en pecado fue concebido por su madre. Necesita el perdón todas las personas. Desde el más pequeño, toda la Biblia siempre habla de que no hay ninguno, ni siquiera uno. Todos necesitamos perdón. Y si yo tengo el bautismo, es precisamente para eso que Dios nos lo da. O sea, Dios me está dando el bautismo para que yo bautice y haga seguidores de Cristo. ¿Cómo vas a hacer? En otras palabras, no es complicado. Señores, yo quiero que ustedes hagan seguidores míos, creyentes. ¿Cómo? Bautícenlos. Ya. Es lo que dice el versículo. ¿Cómo voy a ser yo creyente? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos esa gran herramienta. Si yo tengo un niño,
Yo lo bautizo, ¿para qué? Para que sea un creyente, para que sus pecados sean perdonados. Es lo mismo que aplica, están incluidos en la bendición y en el mandato también. Bueno, leamos, eso es lo que está aquí. Esto es la gran comisión, Jesús hablando con todos los creyentes. ¿Ok? Ana, ayúdame con porque tú tenías esta pregunta. Sí, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todas las cosas que os he mandado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, mira, aquí nos dice la Biblia que nosotros bauticemos a todas las personas, ¿ok? A todas las naciones, a todas las personas. ¿Quiénes son todas las personas? Todos los que necesitan el bautismo, todos los que necesitan el perdón de los pecados. ¿Quiénes necesitan el perdón de los pecados? Todos. Todos, grandes y pequeños. Entonces, esto nuevamente, todos son todos. No podemos decir, bueno, todos, no, pero... Y ahí es donde nos metemos en problemas. Ya empiezan una doctrina errada, trae un montón de doctrinas erradas. Si yo saco a los niños, entonces empiezo a crear cosas que no nos habla la Biblia. Por ejemplo, como la edad de la inocencia o la edad de la responsabilidad. Entonces, bueno, ¿a qué edad comienza? A los 13, a los 11, a los 9, ya te metes en problemas donde no hay doctrina para eso. Dios nos dice todo. Y lo otro, Ana, fíjate que aquí nuevamente nos está hablando a los creyentes para que nosotros bauticemos. Entonces, el bautismo es para nosotros. Y, y nuevamente, sí, lo podemos hacer por orden, pero la Iglesia Católica, por ejemplo, y es una de las grandes diferencias, el único que puede hacer el bautismo es el sacerdote. Y hay una cuestión y hay una cuestión de fondo en todo esto. Y no es porque orden, a lo mejor tiene mucho que ver con el orden, pero la razón principal es que es el sacerdote, y aquí una gran diferencia en cómo nosotros interpretamos esto, es el sacerdote el que tiene el poder para poder hacer lo que el bautismo hace. Es el único que está autorizado por Dios, y eso no es lo que Dios dice. Yo no tengo un poder, como dijo el apóstol Pablo. Yo menos mal que yo no bauticé a nadie. Mi bautismo no es más importante o menos importante que cualquier otro, porque el bautismo que ustedes reciben en la iglesia que ustedes se bautizaron fue en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nosotros no vamos a crear ninguna confusión con lo que Dios ha hecho. Al contrario, cuando aquí viene alguien y me dice que se bautizó en la iglesia bautista en el nombre, bueno, los felicito, Dios te bendiga, recibiste un gran regalo. Y repasamos lo que dice el bautismo para que vea lo que recibió, porque a lo mejor no está muy consciente de lo que recibió. Igualmente, una vez en Puerto Rico se hace mucho lo que se llama el bautismo de agua. Y yo no estaba muy consciente de qué significaba eso, porque en mi país no se hace mucho eso. Pero vino un hombre una vez a decirme, pastor, yo quiero que usted bautice a mi hija porque ella no ha sido bautizada. Entonces yo digo, como no, con muchísimo gusto, vamos a pedir, empecemos a tomar la fecha, vamos a hacer aquí acá, vamos a hacer y yo a los padres, yo los invito y hacemos un curso de bautismo para que los padres sepan qué está ocurriendo. Mientras hacíamos el curso del bautismo, me dice que vimos este versículo, me dice, pastor, yo a mi hija le hice un bautismo de agua. Entonces me explicaron qué era eso. Y digo, ¿cómo es eso? Bueno, yo agarré a mi hija en la bañera, agarré agua y le puse agua y le dije, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo escuché eso y yo le dije, mi hermano, Dios bendiga a tu hija, Dios te bendiga por lo que hiciste, porque usted bautizó a su hija y eso es un regalo de Dios para ella y para usted. Y así que yo no la tengo que bautizar. Y el tipo se asustó. Pastor, ¿cómo así? ¿Cómo que no la voy a bautizar? Ya la bautizaste y está bien bautizada. No, pero tranquilo, yo te entiendo lo que tú quieres hacer, pero recibe el consuelo que ese bautismo que tú hiciste es válido porque ¿cómo lo hiciste? Mira, aquí está. Y se lo mostré, tú y bautizaste a tu hija. Vamos a hacer una cosa, vamos a presentarle a la iglesia, trae a toda tu familia y vamos a recordar lo que tú hiciste y hablamos de lo que hizo el bautismo y hablamos del regalo que tú administraste para tu hija. De hecho, o sea, eso se puede hacer. Entonces, no se le quita el valor al bautismo y el bautismo lo puede administrar cualquier persona. Generalmente lo hacemos nosotros los pastores, pero y sobre todo en casos de emergencia.
Si hay un caso de una emergencia, no lo piensen dos veces. O sea, Ana, no lo pienses dos veces. Siempre con autorización de los padres. Pero si ustedes tienen un caso de emergencia de que algún niño o una persona están, ustedes hagan el bautismo con toda la propiedad. ¿Por qué? Porque es algo que Dios está haciendo y algo que Dios nos ha dado la potestad de hacer. Nuevamente, esto lo van a ver bien en el curso de estos sacramentos. Estos dos, dice la Biblia, Pedro le dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Cristo para el perdón de sus pecados y les serán perdonados y reciben el don del Espíritu Santo. Esto lo vimos entonces ya en el anterior. Entonces, aquí dice, sobre todo esta parte importante, es para todos los que el Señor haya llamado. La promesa es para ustedes y para sus hijos. Entonces la Biblia nos habla muy claramente de que el bautismo es para todos los seres humanos de todas las edades. Entonces una página web protestante dice esto. ¿Es bautizado? ¿Hay que leerlo? Ahí, adelante. El bautismo es un paso de obediencia subsiguiente a la fe en Cristo. Es la proclamación de esa fe en Jesucristo, una declaración de sumisión a Él. En base a lo anterior, el bautismo infantil no es una práctica bíblica. Un infante no puede poner su fe en Cristo. Un infante no puede hacer una decisión consciente de obedecer a Cristo. Entonces, pero fíjate tú, Héctor, eso es una posición muy lógica. O sea, sí, pero porque cuando tú tienes una premisa que está mal colocada, las demás también vienen por allí. Si tú, aquí la premisa principal es cómo tienes, si la fe es una decisión del ser humano, ya vimos que no es una decisión nuestra. Y ya la vimos porque no lo pensamos. Yo no tengo que asumir, pero la Biblia me dice a mí que el hombre natural no entiende las cosas de Dios ni puede. Está en el libro de Romanos, no puedo. La fe viene como la intervención del Espíritu. Nadie puede decir Cristo es el Señor si no es a través del Espíritu Santo. La fe es un regalo, una y otra vez. Eso está allí, no es mío. Al contrario, tengo que decir al Señor, gracias, Padre, por darme la fe en que tengo. O sea, es increíble que me hayas llamado a tu familia. Y como, fíjate que lo que le está diciendo Jesús a Nicodemo, tienes que renacer, hermano. O sea, es algo que viene, que yo voy a hacer por ti. Es un acto, el que nosotros tengamos fe es un acto de Dios. Entonces, claro, si yo no entiendo eso, por supuesto, al final, si la persona quiere tomar una decisión, todo lo demás tiene sentido. Pero cuando no es así, todo lo demás se cae. Entonces, un infante no pone su fe en Cristo, yo tampoco, ni el infante ni yo, pero la fe en Cristo me la pone Dios, me la pone el Espíritu. ¿Tienes una pregunta, Héctor? Sí, porque digo, esta discusión no sé si fue en esta clase o en una de las otras clases, porque sí me impactó mucho lo que dice la Biblia de cómo nacemos, cómo llegamos a este mundo, y no son palabras suavecitas, ¿no? Enemigos de Dios, hijos del diablo, Eh, 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 objetos de la ira de Dios. Entonces, así como que, ya, o sea, llegamos como bebés, ese bebé hay que bautizarlo, pero a la de ya, ¿no? sí, Porque no es bonito lo que dice la no Biblia es. de un recién nacido, ¿no? Mira, Héctor, y por eso es que o sea, nuevamente, ya con fe, fuera del velo, esos versículos tan duros que tú hablas son los que me dan a mí la paz de saber que la doctrina bíblica es una doctrina que proviene de Dios, no del ser humano. Porque, mira, la Biblia te dice que eres lo que eres, te dice la verdad. Ningún ser humano habría una religión que comience insultando al mundo. De hecho, esa es la diferencia entre el cristianismo y todos los demás. Las demás religiones te dicen que tú sí tienes, que puedes, que tienes una chispa. No, la Biblia te dice lo cierto, te dice que somos enemigos de Dios. Pero también nos muestra cómo nosotros no recibimos eso por nosotros mismos, sino por Dios como tal. Entonces, sí, es duro, pero nos muestra la necesidad que tenemos de un perdón, no de cómo nosotros podemos. En todas estas iglesias, tú te salvas a ti mismo haciendo lo que Dios no quiere. Y aquí no, nosotros no nos salvamos a nosotros mismos. A mí Dios me salva y después de que me salva yo respondo. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Creemos en la bendición del bautismo para toda la gente.
Mateo 28:19, para todas las naciones, incluyendo los infantes, porque son todos los que Dios quiere llamar, todos los que necesitan perdón. Y esos son todos, que son pecaminosos y por lo tanto necesitan la regeneración efectuada por el bautismo que Dios da. En eso creemos, porque es lo que Dios dice. ¿Cómo Dios lo hace? Me dice que así lo hace y yo le creo. Yo no sé el mecanismo, no me importa. Pero si Dios me dice que Él me lava, Él me lava. Si Él me dice que me da vida de nuevo, Él me la da. Y yo le creo. No tengo por qué poner en duda sus palabras, y mucho menos cuando están tan reforzadas en todos los sitios. ¿Qué razones están? Miren, vamos a ver las razones lógicas. Esto tiene que ver con las preguntas trepadas. ¿Qué razones dan para bautizar a los niños? Uno, el bautismo es un acto de fe, pero no pueden creer. Ya nosotros tenemos esto claro, ¿ok? Ah, sabemos que los niños pueden creer. De hecho, es absurdo cuando hablamos de esto, cuando la Biblia habla de los niños como ejemplos de fe y de niños tan pequeños como los niños de pecho. Entonces, no es simbólico, habla de niños que Jesús fue bautizado. Pues, muy bueno. Jesús fue bautizado de adulto, así que debemos seguir su ejemplo. Ustedes saben, creo que no sé si algunos de ustedes ya han escuchado en nuestras clases una diferencia importante de lo que es descripción y prescripción. ¿Sí saben lo que es? La diferencia entre... Ok, les explico entonces. Ayúdenme ustedes. ¿Qué es una prescripción? Cuando un médico te prescribe algo, ¿qué quiere decir cuando él te está prescribiendo algo? Adelante, Héctor. Pues que te está dando una medicina, un remedio para algo que traes mal. Para que lo haga. Pues sí, eso que te está dando el médico, ¿es una recomendación o es algo que el médico espera que tú sigas? Es una buena pregunta, depende del médico. ¿Qué crees tú, Andrés? Eso, cuando el médico te prescribe algo, ¿es una prescripción? ¿Es una simple recomendación o es algo que él espera que tú sigas? Pastor, yo soy médico, así que yo le puedo explicar. Cuando uno hace una prescripción, cuando yo a mis pacientes les prescribo algo, es para que lo sigan al pie de la letra, tal cual como... Claro, excelente. Oye, qué bendición tenerte aquí, Andrés. Excelente, porque eso es una excelente, mejor dicho, el ejemplo no puede quedar mejor. Entonces, ya vemos lo que es una prescripción. Prescripción es lo que la Biblia te dice a ti, haz esto. No es una sugerencia. Los 10 mandamientos no es descripción, es prescripción. Dios dice, haz esto y vivirás. Haz esto, yo quiero que hagas esto o dejes de hacer eso. Cualquiera, esas son las cosas que Dios manda. Entonces, una cosa es lo que Dios manda y dice, haz esto, y otra cosa es descripción, y eso sí es fácil. ¿Qué es una descripción? ¿Qué será una descripción? Vamos, muchachos, ustedes son buenos. Yo sé que ¿qué es una descripción? No es complicado. Adelante, Andrés. Y pastor, una descripción no es nada más que algo que está describiendo, la misma palabra dice. Excelente. Entonces, una descripción no es una prescripción. La Biblia contiene ambas cosas. La Biblia describe un montón de eventos, por supuesto. O sea, gracias a Dios, nosotros no tomamos descripciones como prescripciones. Cuando la Biblia nos describe por ejemplo, lo que hace Judas, no está diciendo algo, te dice lo que ocurrió. Cuando la Biblia describe lo que hizo, por ejemplo, Noé con sus hijas que se emborrachó, eso tampoco es como se llama, es una prescripción. De hecho, te dicen otros sitios no hagas esa cosa. Entonces, hay que distinguir entre las cosas que Dios describe y las cosas en que Dios prescribe. Y aquí lo que está es describiendo lo que Jesucristo hizo en el sentido de decirnos cómo se hizo y no está diciendo que tienes que hacerlo exactamente igual. Primero, uno, el bautismo comenzó con Juan el Bautista. El bautismo de Juan el Bautista comenzó su ministerio cuando ya tenía cierta edad.
Por eso es que no vemos ningún niño bautizado antes, porque ¿cómo lo vamos a ver si Juan acaba de comenzar y tiene, ¿cómo se llama? En el caso de Jesús, por ejemplo, Jesús ya tenía su edad. ¿Ok? Segundo, si yo quiero hacer de una descripción, el caso de Jesús es un caso muy particular. ¿Por qué? Porque nuevamente Jesús, parte de su bautismo es donde Jesús hace su anuncio, donde el Espíritu Santo nuevamente cae sobre él y muestra, es como el lanzamiento de su ministerio como tal. Entonces, no necesariamente nos está diciendo que todo tenemos que hacerlo igual como lo hizo Jesús. Si nos dice que nos bauticemos, porque nos lo muestra Juan, que es necesario. Jesús dice, sí, esto es importante, yo no lo necesito, pero lo voy a hacer porque yo soy el representante de ustedes. Yo vine a hacer todo lo que cada uno de ustedes debe hacer y lo voy a hacer, aunque yo soy Dios, aunque no lo necesito, lo hago porque es conveniente para cada uno de nosotros. Entonces, una cosa es como lo está describiendo. Si nosotros queremos hacer el ejemplo, tendríamos que entonces hacerlo de la siguiente forma. Para yo poder bautizarme, debería irme al río Jordán y tendría que tener 33 años y tiene que ser Juan el Bautista que me bautice. Entonces, nuevamente, no hay que confundir lo que Dios nos está diciendo, la descripción con la prescripción. El hecho de que Dios describa algo no significa que está prescribiéndolo exactamente como es. La prescripción está clara en los demás versículos donde dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Okay. No hay ejemplos de bautismo en infantes en el Nuevo Testamento. Eso también es cierto, porque vemos que bautizaron a toda la familia. Es muy probable, es muchísimo probable que en esos, ¿cómo se llama? Bautismos, al menos 3 se muestran que fueron bautizados él y toda su familia. Y sobre todo, vemos lo que hace el bautismo para todas las personas. Hay otro argumento que lo usamos muy poco porque no es necesario. Yo nunca, o sea, nosotros creemos en lo que dice la palabra y más nada. Pero ¿saben que es interesantísimo? Que en las catacumbas cristianas, donde enterraban a los cristianos, hay, hay cofres, hay ataúdes de cristianos que tienen 2 fechas y muchísimas de estas fechas son seguiditas. Tiene a veces con un día de diferencia, a veces con 3 días de diferencia, una semana, 8 días de diferencia. Y estas 2 fechas seguiditas son fecha de nacimiento y fecha de bautismo. Y eso son sarcófagos que provienen desde el primer siglo, cuando todavía ¿cómo se llama? Los apóstoles estaban con vida. Eso es un hecho histórico. Sin embargo, no lo nombramos demasiado porque no nos importa, ya que la Biblia nos dice cómo debe ser la práctica. Pero es interesante verlo, ¿no? Es interesante ver que eso realmente estaba en práctica desde tiempos bastante tempranos en la iglesia cristiana. De las razones bíblicas que se mencionan en el video, para infantes, de bautizar a los niños, vamos a ver qué se encuentra al respecto. Uno, están incluidos en el mandato, en Mateo 25, con sus promesas. Los niños nacen pecadores. Salmo 51, el rey David lo dice. Y no solamente el rey David, la Biblia lo verifica, que todos nacimos todos, carne produce carne. Y por supuesto, todos necesitamos perdón, todos necesitamos bautismo. Y los niños pueden creer en Cristo por el poder del Espíritu Santo, por supuesto, si la Biblia los utiliza como ejemplo de fe, está bien. Y el Espíritu Santo obra en el bautismo, nada diferente. Entonces, el Espíritu Santo es omnipotente, tiene todo poder y perfectamente capaz para dar fe tanto a un niño como a un adulto. Y de hecho, si nosotros vamos a ser un poquito más racionales, llegamos a la conclusión de que es hasta más difícil darle fe a un adulto que a un niño que ha pecado menos. Tenemos ejemplos bíblicos de bautismo, ya lo hablé anteriormente, de familias enteras que se bautizaron. Entonces, realmente no hay razón y es importante. ¿Por qué? Porque el bautismo da perdón. Y si yo tengo un niño, le doy el bautismo porque lo hago miembro de la familia de Dios. Hagan miembros, seguidores míos,
hagan creyentes a través del bautismo, yo hago a mis hijos creyentes desde el principio. Sigo alimentando esta fe, por supuesto, con la palabra, todo el tiempo, pero no les dejo de dar lo que Dios quiere darle. Hace Dios el bautismo, los regalos, estoy haciendo ya un resumen. Según la Iglesia Católica, vamos a ver las diferencias. El bautismo, obra fe, muy bien, checkmark, excelente, Dios bendiga ese mensaje. Da el perdón del pecado, hasta aquí, checkmark, excelente, pero el problema está aquí. El perdón es un perdón limitado, ¿ok? Es porque solamente perdona el pecado original y los cometidos antes del bautismo, no perdona lo que pase después. Entonces, hasta ese punto, tú eres perdonado, después de eso ya tienes que hacer otra cosa. Y no, el bautismo sigue obrando en nuestra vida, por eso es que uno recuerda el bautismo y recuerda lo que Dios nos dio cuando venga el diablo, te mete en la cabeza de que tú no eres un hijo de Dios. Ojalá y tengas a la mano una foto de tu bautismo para que recuerdes lo que Dios hizo contigo. Y eso no lo va a cambiar. Y no dejes que el diablo te mienta, porque tú fuiste llamado a ser parte de la familia cristiana. Tú naciste de nuevo a través del regeneramiento y el lavamiento que Dios hizo en su bautismo. Esa es su palabra, es su promesa. Eso lo hizo ligado al trabajo que hizo Jesucristo. Él te otorga lo que Cristo ganó a través de ese lavamiento. Entonces no le mentimos. Nosotros le creemos, bueno, obra la fe, por supuesto, porque donde hay perdón, tiene que haber fe. Entonces, donde hay salvación hay fe. Y da perdón, van juntos, hay al mismo tiempo, el bautismo tiene regalos, nos da el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo produce frutos del Espíritu, aparte de la fe, y nos da una vida nueva, nos da la salvación, ya yo puedo seguir a Dios, ya puedo empezar a hacer las buenas obras que Dios ha escogido para mí. Y muchas iglesias protestantes, tristemente, el bautismo no hace nada. ¿Por qué? Porque yo soy el que hace cosas para Dios, simplemente es un acto de obediencia. En el mejor de los casos, el bautismo no es otra cosa, sino una oportunidad para yo mostrar mi obediencia. Es simplemente un símbolo y no es lo que Dios me da a mí. O sea, ¿quién debemos bautizar? Bautizamos a todo el mundo. En la Iglesia Católica, todos, sin importar su edad. Gracias a Dios, está allí. Bien. Nosotros, igual, también bautizamos a todos, sin importar su edad. Y en las iglesias protestantes, solamente a los creyentes en Jesús que han llegado a cierta edad. Sin embargo, nosotros, tanto la Iglesia Católica como nosotros también, a las personas adultas les instruimos primero. Siempre hacemos exactamente lo mismo en ese sentido. Entonces, pero no dejamos a las personas niños por fuera. ¿Okay? Entonces, hay diferencia. Escudriñamos todo. No hay nada que pertenezca a una iglesia. Cuando es bíblico, nos pertenece a todos. Entonces, no tenemos que tener temor. Es que eso es católico. Decimos, gracias a Dios está en la iglesia católica. Y ojalá esté en todas las iglesias. Regocíjense cada vez que hay algo bueno en alguna iglesia. Le pedimos a Dios que eso siga y continúe y se multiplique. Entonces, bueno, lo hemos cumplido con los objetivos de esta lección, que es la evidencia bíblica de que el bautismo es vertical, de Dios hacia nosotros. Hemos comparado lo que dicen las tres diferentes grupos más importantes y hemos hecho un listado de, no todos, pero muchos versículos que hablan que el bautismo, por supuesto, aunque es redundante, que es para todos, incluye a los bebés, a los niños de pecho, a esos que amamantan. ¿Preguntas? ¿Pares? Llegamos ya a la final. Entonces, démosle gracias a Dios y oremos para que, bueno, el Señor siga obrando en nuestros corazones. ¿Ok? Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos tantas gracias por darnos tantos regalos, Señor. Es maravilloso ver, Padre, tu amor en nosotros. Que a pesar de lo que éramos, Señor, tú no escatimaste a tu Hijo y nos lo regalaste, nos diste. Todas las cosas que teníamos que pagar nosotros, que sufrir nosotros,
no las quitaste y se las diste a tu Hijo, tu Padre, y Él, que son santos y puros, y crearon este plan para nosotros, y ahora te damos gracias, Señor, por blanquearnos, por limpiarnos, por llamarnos a ser parte de tu familia, y por todos los regalos que nos das, en los cuales tú nos das ese perdón, a través de la fe, a través del bautismo. Permítenos, Señor, en recordar lo que has hecho en tu bautismo y honrarte cada vez, Señor. Que el Espíritu siga trabajando en nosotros, que nuestro bautismo siga trabajando en nosotros todos nuestros días, recordándonos quiénes somos y que esa fe que implantaste en nosotros siga creciendo cada día más. En el nombre de Cristo, te pedimos esto y todas las cosas. Amén. Bueno, mi Amén. familia, les pongo ya saben a dónde ir, pero les voy a poner entonces los links para el video. Se los tengo que poner esta noche. Yo a ustedes les sugiero, por aquí, stop.